Someone wake the army. Someone's got the machine. Estoy contento de poder en este día poder compartir la palabra de Dios. Es una carta muy especial para mí en mi vida. Desde muy joven, leer esta carta ha sido de gran bendición. Pedro la tiene muy clara, haber sido un discípulo que estuvo con Jesús, que comió con Él, que vivió con Él. Entonces, esta carta es muy especial. Así que los quiero invitar a que podamos juntos ver lo que Pedro tiene preparado para nosotros. El domingo pasado nuestro pastor nos dio una cátedra de quién era Pedro, por qué está escribiendo esta carta, a quiénes la está escribiendo. Así que yo creo que tenemos un poquito claro ya para dónde va esto. Lo otro que les quiero decir es que en esta carta, en este texto, en este trozo que vamos a estar viendo hoy día, Pedro nos habla de 3 virtudes que también Pablo menciona en sus cartas, que son la fe, la esperanza y el amor. Son 3 cosas que se van a repetir a lo largo de esta carta. Y una cosa que me llamó la atención al leer muchos comentarios de este texto en particular es que desde el versículo 3 al 9 es como que Pedro escribió una frase en el griego muy extensa. Ahora está separada por versículos y por puntos y comas, pero en el griego esta frase del versículo 3 al 9 es como una frase larga, muy larga, en que Pedro quiere expresarnos algo. Y es como que Pedro nos está contando algo con tanta pasión que lo dice de esta forma, tan extensa y que ni siquiera respira. Es como que Pedro está ansioso por contarnos qué es lo que es la salvación. Así que es muy importante, o sea, me fue muy agradable ver esto. Es como que Pedro está ansioso por contarnos esto, qué es lo que es la salvación. Así que, bueno, vamos. Este sermón se titula Nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. En el original, guarda. Mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. En nuestros tiempos, cuando Cristo vuelva. El primer punto que veremos en estos versículos que hemos leído ahora es que nuestra esperanza viva es obra de Dios. Nuestra esperanza viva es obra de Dios, de principio a fin. O sea, nuestra esperanza, que es obra de Dios, como Pedro comienza en este texto, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como comienzan o terminan algunas doxologías. Es una frase muy común que usaban los judíos en ese tiempo. Pedro está usando esta expresión, alabado sea Dios. En la Reina Valera es bendito el Dios y Padre. Como les decía, es muy usada en doxologías. Al final de muchos salmos podemos ver esta frase también. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Esta expresión también
es usada varias veces en el Nuevo Testamento y me gustaría que buscaran Efesios capítulo 1, versículo 3. Pareciera que Pedro hizo un copy-paste. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que lo copió. También en 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una frase muy común para los judíos. Y lo que expresa es que él al comienzo la pone, ¿por qué? Por la razón de que Dios es el único que recibe gloria por esta salvación. Solamente Él, nadie más. Entonces, como les decía, nuestra esperanza viva que está describiendo en este texto Pedro solamente se basa en la obra de Dios. Y podemos revisar el texto. Hay muchas cosas que Pedro nos dice. Dice, por su gran misericordia, la misericordia de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección. Nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Él. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, o sea, que no se puede destruir. Incontaminada, limpia, pura, inmarchitable, que no va a perecer. Pedro usa estas tres expresiones que son en negativo. ¿Por qué no podría decir, esta esperanza que nosotros tenemos es buena, es agradable, es santa, es justa? Pero aquí nos dice lo que no es, para reforzar la idea de que depende de Dios. No se puede destruir, no se puede contaminar, no se marchita, porque depende de Dios, no de nosotros. Entonces, la alabanza es solamente para Dios. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y la palabra que usa también Pedro es, alabado sea el Padre. Padre. Dios es nuestro Padre. Somos sus hijos, solo por gracia. Y nuestro Padre nos hizo nacer de nuevo. Esto me recuerda a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, cuando les está hablando a Nicodemo. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús. ¿Y qué nos dice Pedro en el versículo 3? Nos dice que ya hemos nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y Pedro qué nos dice? Ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo. Qué hermosa declaración de Pedro. Ya Dios nos hizo nacer de nuevo. Ya nos regeneró a través de su Espíritu Santo. Y sigue diciendo Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Hermanos, sin resurrección no tenemos esperanza. Pero nosotros creemos y confesamos que Cristo resucitó al tercer día de los muertos. Un hecho histórico, real. Cristo en estos momentos está vivo y está reinando sobre todo. Él resucitó.
Y además de ser Rey y Señor, es nuestro Dios, que nos da nueva vida. Pedro lo explica, por su resurrección nos da nueva vida. Este tema es muy importante para los discípulos y los apóstoles, tanto así que Pedro, cuando predica el Evangelio por primera vez después de Pentecostés, habla de la resurrección de Cristo. Siempre cuando Pedro predicaba el Evangelio a personas que nunca lo habían escuchado, hablaba de la resurrección. Incluso cuando escogieron al discípulo que venía a reemplazar a Judas, él dijo, era necesario que sea alguien que sea testigo de Jesús desde su bautismo, obra, muerte y resurrección. Para los discípulos, para los apóstoles, la resurrección era un tema central. Y para nosotros también tiene que serlo. La resurrección es nuestra esperanza. Porque Cristo fue el primogénito de la resurrección. Él fue el primero que resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que cuando Él venga, nosotros también seremos resucitados con un cuerpo nuevo. ¿Y cómo nos asegura esto el Señor? Porque esperamos nuestra herencia. Dice que hay una herencia reservada en los cielos para nosotros. No está aquí. Si bien ya somos salvos porque creímos en el Evangelio, pero aún no hemos sido transformados, aún reina el pecado en nosotros. Quizás no de la misma forma que antes cuando no creíamos en el Señor, pero aún hay una lucha dentro de nosotros. Ya somos salvos, pero aún falta que Cristo venga y esa salvación sea completa. Esa es nuestra esperanza viva, en la herencia que estamos esperando, que está guardada en los cielos para nosotros. Otra cosa que dice Pedro es que esta salvación es guardada con su poder, mediante la fe. Y uno dice, sí, mediante la fe tenemos que creer en lo que Dios hizo. Pero la fe que nosotros tenemos no es de nosotros. Es un don de Dios la fe también. Entonces también depende de Dios, no depende de nosotros. Por fe somos salvos. Y esto también es un don de Dios. Él nos dio el don de la fe, entonces esperamos la segunda venida de Jesucristo, que es cuando nuestra salvación, como le decía, será revelada en los últimos tiempos. Como segundo punto, nuestra esperanza de vida que se encuentra desde el versículo 6 al 9, implica gozo en el sufrimiento. Nuestra esperanza viva implica gozo en el sufrimiento. Leamos desde el versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Qué es para nosotros motivo de gran alegría? Lo que nos acaba de escribir anteriormente. La esperanza que tenemos en la venida de Cristo es cuando la salvación se revele completamente. Entonces, por esa esperanza que tenemos, Pedro nos dice, y Pablo también nos dice, y el mismo Jesús,
Pablo nos dice en Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. El sufrimiento tiene el propósito de perfeccionarnos. Leí por segunda vez la biografía novelada de Juan Calvino, que se llama Así fue Calvino. La escribió una mujer muy interesante, muy apasionante leerlo. Y uno puede ver cómo Dios hizo que Juan Calvino sufriera tanto. Es como uno dice, pucha, pasó enfermo la mayoría de su vida, habían contradicciones, lo querían matar, lo perseguían. Pero podemos ver que su fe era fortalecida en medio del sufrimiento. La obra que él estaba llevando a cabo era fortalecida. Su fe estaba siendo perfeccionada a través del sufrimiento. Y es así como Dios trabaja en nuestra vida. Él quiere que crezcamos, que maduremos, que seamos perfeccionados. A veces no entendemos el sufrimiento. A veces estamos en ese momento oscuro y no logramos ver luz, no logramos ver nada más que lo que nos está pasando. Pero Dios tiene un propósito. Acá Pedro nos está dando un pequeño adelanto de lo que él mismo va a tratar en mayor profundidad en los capítulos 3, del 8 al 23, y en el capítulo 4, del 12 al 19. Sufrir por hacer el bien también. Y lo que implica seguir a Cristo. Esas dos cosas va a tratar más adelante. Otra cosa para considerar es que si Cristo es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos, Cristo fue santo, justo en esta tierra, sin pecado, y sufrió. ¿Cuánto más nosotros que somos injustos, pecadores? ¿Por qué no tendríamos que sufrir? Si Cristo, siendo santo, perfecto, sufrió, y nosotros nos quejamos a veces. Él, Dios mismo, que se hizo hombre, sufrió. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus discípulos? El sufrimiento nos perfecciona para llegar a ser como Cristo, el Maestro. Además, este sufrimiento no será eterno. Es solo por un poco de tiempo, como también Pedro nos va a repetir al final de esta carta. Me gustaría leerlo porque es cortito. Voy a hacer un spoiler. Capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no es sufrimiento eterno, no es toda la vida, por un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Es necesario que pasemos por pruebas. Y es por eso que Pedro usa la ilustración del oro. El oro, él mismo dice, aunque es perecedero, es necesario que pase por el fuego, que sea acrisolado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que sea purificado, que sea limpiado, que sea perfeccionado. Muy bien como lo ilustra la imagen de nuestra hermana. Es así que nosotros tenemos que ser pasados por la prueba para ser perfeccionados. Pero otra cosa que nos dice Pedro en esa misma parte, desde el 6 al 9, que podemos encontrar gozo en las pruebas, porque también amamos a Dios, a pesar de que no lo vemos. El Espíritu Santo hizo una obra en nosotros para que nosotros podamos creer en Cristo. Pedro estuvo con Cristo. Pablo lo vio.
Cristo se le presentó, lo botó del caballo, lo llamó. Pero Pedro, cuando escribe esta carta, yo creo que muchos de los que estaban ahí ya habían pasado años de que Cristo resucitó y se fue. Entonces, no tuvieron la posibilidad de ser testigos de la resurrección de Cristo. Por eso les dice, ustedes a pesar de no verlo, creen en Él y lo aman. Y nos gozamos en eso, ¿verdad? No sé si les pasa. Creemos en Cristo, no sé, es algo inexplicable. Porque si tuviéramos la mente que tiene la mayoría de la gente, diríamos, chuta, pero yo nunca he visto a Cristo, nunca se me ha aparecido. Pero creemos en Él. Hay algo dentro de nuestro corazón que nos dice que sí, que Él está con nosotros, que Él es real. Pedro fue testigo de la vida, la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. Pero también Jesús le dice a Tomás cuando él quiere tocarlo para saber si era él y si estaba vivo. Nos deja una promesa, dice que son más bienaventurados, dichosos, alegres, los que no han visto y han creído. Esos somos nosotros. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Creemos aún sin verlo. Y esto es motivo de gran gozo y alegría. Y eso nos da una esperanza viva. Aún en medio del sufrimiento, Dios nos puede dar gozo. Y el gozo, hermanos, también es un don de Dios. Él nos da el gozo. Muchas veces nosotros queremos sentir gozo. Y nos llenamos de cosas para poder estar felices. Pero el gozo de Dios es real. Porque Él lo da. Entonces, como les decía, Pedro está usando esta figura del oro, que es necesario que sea purificado para que sea precioso. De la misma forma, Dios nos hace pasar por las pruebas para que nosotros seamos preciosos delante de Él. Y Pedro dice que es como nuestra fe, que tiene que ser perfeccionada. El oro es perecedero, nuestra fe no. Nuestra fe no perece, porque no depende de nosotros. Entonces estamos obteniendo la meta y el fin de nuestra alma. Es así como termina en el versículo 9. La meta de nuestra vida, de nuestra alma, el fin es la salvación. Como les decía, pero esta salvación aún no es completa. Cuando Cristo venga en su segunda venida, se revelará la salvación, como decía Jonathan el domingo pasado. Y todos verán eso. Todos van a ver cuando nosotros seamos transformados y se revele la salvación de Dios. No es un rapto oculto y que vamos a desaparecer. Todos van a ver la obra de Dios. Y por último, el punto 3, que es desde el versículo 10 al 12. Nuestra esperanza viva se basa en la gloriosa revelación de Dios en la historia. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó que de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Los profetas, como podemos leer, con pasión anhelaban contemplar las cosas que nosotros ya sabemos. Ellos, de lejos,
anunciaron a Cristo, a nuestro Salvador. Esperaban la salvación que nosotros ya disfrutamos. Porque Cristo el Mesías ya vino. Nosotros somos privilegiados, hermanos, porque estamos en el después de Cristo. Los profetas estaban en antes de Cristo. Ellos lo veían de lejos. Ellos profetizaban, decían cosas del Mesías que vendría y tendría que morir y sufrir y que luego reinaría y nos salvaría como un cordero. Pero ellos solamente podían decir estas cosas, proclamarlas como promesas. Pero nosotros, hermanos, somos privilegiados porque Cristo ya vino, ya murió por nuestros pecados, ya resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la gloria de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá. ¿Amén? ¿Lo creemos? Como les decía, estamos viviendo en el después de Cristo. La gloriosa revelación del Evangelio estamos viviendo en estos tiempos. El cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento. Esto es tan grande y glorioso que hasta los ángeles miran hacia abajo para poder vernos. Es raro porque yo antes leía esta parte y pensaba que los ángeles no sabían, como que no saben lo que está pasando, no saben cómo Cristo nos salva, no saben. Ellos lo saben. No, aquí no hay una especulación de ver, los ángeles quieren, no sé, no cachan lo que está pasando. No, ellos sabían. Pero es algo tan grande, hermanos, es tan glorioso la salvación que Cristo hizo, que ellos, así como cuando estamos en un matrimonio, esperando a que venga la novia, estamos ansiosos, estamos mirando. ¿Viene o no viene? Estamos mirando. Esa es la palabra que en el griego está usando Pedro, que es como que los ángeles están doblando el cuello para ver cuando Dios está haciendo su obra. No se quieren perder ningún detalle de cómo Dios nos salva y cómo Dios lo hace. Es, por decirlo, el making of de la salvación. Ellos están detrás viendo lo que nosotros no vemos. Me pasa es que cuando me gusta mucho una película de los 80, Back to the Future, Volver al Futuro. Y cuando veo el making of de esa película, estoy así como, así lo hicieron. Estoy como, no sé, me gusta mucho. Entonces me imagino que algo así, pero multiplicado por mil veces, es lo que le pasa a los ángeles cuando ven, cuando Dios cambia nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para la gloria de Dios. Como dice el mismo Jesús en una parábola en Lucas 15:7, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando Dios nos salva. Entonces, hermanos, ni los profetas ni los ángeles experimentan lo que la iglesia, lo que nosotros tenemos y podemos disfrutar. Dios nos da tantos dones, nos dio la fe, nos da la esperanza, una esperanza en su obra, en lo que Cristo hizo a través de su resurrección. Nos da una herencia que es indestructible, sin mancha, que no se marchita. Nuestra esperanza viva es que todas estas cosas están centradas en lo que Dios hizo. La historia de la redención depende totalmente de Dios. Y es solamente para su gloria, como Pedro le dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que está pasando en estos tiempos. Algo muy parecido a lo que pasaba en los tiempos de Pedro, cuando les anunciaban la salvación de este Cristo resucitado. Para ellos les sonaba muy extraño.
no lo entendían. Y eso también lo estamos viendo en estos tiempos pluralistas. No lo entienden, no entienden el mensaje de la salvación. Hoy en día la gente piensa que todos somos buenos, que no necesitamos ser salvos, que todas las religiones nos llevan a Dios y al cielo, ¿verdad? Nada más lejos de la verdad. Somos pecadores, necesitamos la salvación. Dios es santo. Pero no somos salvos por lo que nosotros decidimos o lo que nosotros hacemos. La gente no lo entiende porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros para darnos nueva vida y que podamos creer en Jesucristo. Entonces, ¿cómo se resume este texto? Lo primero, que esta esperanza viva que tenemos nosotros en la obra de Dios, a través de la resurrección de Jesucristo, y que Él nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido de nuevo, ya hemos nacido de nuevo, no vamos a nacer de nuevo, ya nacimos de nuevo. Nuestra fe es probada para ser perfeccionada. Hay un texto que no recuerdo dónde está, que dice que es necesario que seamos disciplinados porque somos hijos. Y aquellos que Dios no disciplina no son hijos. Entonces, cuando estemos atravesando esos momentos difíciles, sepamos que Dios está más cerca de nosotros. Nos está mostrando su amor como a hijos. Y lo tercero, que al tener la revelación de Dios en la historia, podemos disfrutar este privilegio de ya estar viviendo en los últimos tiempos en que Cristo ya vino, resucitó y Él volverá. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra esperanza. Nuestra salvación no está en nosotros, como dice Pedro, está guardada en los cielos por Dios. Me gustaría terminar leyendo Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Oremos. Padre, estamos delante de ti en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú has revelado en la historia, Señor. Tenemos una certeza y esa certeza es que Cristo resucitó de entre los muertos y está con nosotros ahora. Esa es nuestra esperanza, una esperanza que no se destruye, una esperanza eterna, guardada por ti, Señor, que tú la sostienes, que depende absolutamente de ti y de tu obra, Dios. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas día a día y nos perfecciona para parecernos más a tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das gozo también en medio de las pruebas, porque tú nos amas y nosotros te podemos amar aún sin verte, Señor, y creemos en ti. Y esto también es don tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque si fuera por nosotros, si fuera por lo que nosotros hacemos, no tendríamos esperanza. Pero es por tu obra, Señor. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, en esta hora. Oramos por los méritos de Cristo.
nuestro Señor. Amén.